Vamos a ver ahora con un ejemplo cómo obtenemos el resultado del monopolista y cómo identificamos cuáles son los costes sociales que la introducción del monopolio genera en la sociedad respecto a lo que ocurriría si estuviéramos en competencia perfecta o si el monopolista se comportara de forma competitiva. Bueno, lo vamos a ver con el ejemplo que tenéis ahí indicado. Vamos a suponer que hay un monopolista en un determinado mercado que tiene la función de costes que veis ahí, en la que el coste de producción pues es igual a Q al cuadrado partido por 2 más 10Q más 5. Vamos a suponer que se enfrenta a una función de demanda como la que tenéis ahí indicada. La cantidad demandada es igual a 100 menos P. Bueno, pues lo que vamos a calcular ahora, lo que vamos a estudiar es cuáles son los excedentes, el bienestar que conseguirán los distintos participantes en el mercado, productores y consumidores, cuando está el monopolista. ¿Qué es lo que ocurriría si estuviéramos en competencia perfecta? ¿Y cómo se modifica esto? ¿Y cómo se modifica para la sociedad en su conjunto? Bueno, para hallar esto lo que tenemos que hacer primero, lo que tenemos que comprobar es en estas condiciones qué es lo que va a hacer el monopolista, qué es lo que van a hacer los consumidores, ¿no? Qué es lo que van a hacer los productores y los consumidores dependiendo de si el monopolista se comporta como un monopolista o se comporta de la forma de una empresa competitiva. Bueno, ¿qué es lo que haría un monopolista? Un monopolista lo que va a hacer es, como tenéis ahí indicado, igualar el coste marginal a su ingreso marginal. Como tenemos aquí la función de costes, lo primero que debemos hacer es entonces calcular el coste marginal, que lo tenéis ahí. Bueno, pues si la función de costes es Q al cuadrado entre 2, derivamos, eso nos queda la Q, más 10Q, derivamos, eso nos queda la del 10, y el más 5 pues que se va. El coste marginal es Q más 10. Y por otro lado pues tenemos el ingreso marginal del monopolista. Tenéis ahí la función de demanda, que es 100 menos P, la función inversa de demanda, que sería P igual a 100 menos Q. Y si multiplicamos esto por Q tendremos los ingresos totales. 100 sería 100 por Q menos Q al cuadrado. Si derivamos ese 100 por Q menos Q al cuadrado, pues nos queda 100 menos 2Q, que es el ingreso marginal. Bueno, pues eso es lo que necesitamos para saber cuál es el óptimo del monopolista. Coste marginal e ingreso marginal. Si se comportara de forma competitiva, pues sería distinto. ¿Qué es lo que tendríamos que ver si se comporta de forma competitiva? Pues el equilibrio competitivo. Tendríamos que igualar la demanda a la oferta, ¿no? Pues encontrar el precio que iguale oferta y demanda. Bueno, pues para ello lo que tendríamos que ver, como tenemos la demanda, que es la que tenéis indicada, 100 menos P, tenemos que ver cuánto va a ser la función de oferta que tendría la empresa si fuera competitiva. Bueno, pues como sabéis, la función de oferta de una empresa competitiva la obtenemos igualando el coste marginal al precio de mercado, que es lo que hace una empresa competitiva, producir la cantidad que iguale su coste marginal, que es Q más 10, al precio de mercado. Por tanto, la función de oferta de esta empresa, si fuera competitiva, pues sería P menos 10, si despejáis de arriba el Q pasando el 10 al otro lado. Bueno, pues ahí tenemos lo básico para calcular el óptimo o el equilibrio en las dos condiciones. Coste marginal e ingreso marginal para el monopolista y la función de oferta y la función de demanda que nos da el ejercicio para el caso de competencia perfecta, que es lo que ocurriría si la empresa se comporta de forma precio aceptante. Bueno, vamos a calcular el óptimo del monopolista. Igualamos coste marginal a ingreso marginal, Q más 10 igual a 100 menos 2Q. Y de ahí, pues si despejáis la cantidad, nos queda que la cantidad que va a producir el monopolista es de 30 unidades. Si esa cantidad nos la llevamos a la función de demanda, a la función inversa de demanda, que es 100 menos Q, pues tenemos que el monopolista va a producir esas 30 unidades y las va a vender a un precio de 70 euros cada una de ellas. ¿Qué ocurriría si si tuviera un comportamiento precio aceptante? Pues tendríamos que igualar oferta-demanda para ver el equilibrio de mercado, la demanda que es 100 menos P, la oferta que sería P menos 10, la hemos visto antes, y igualando ambos, pues lo que nos queda es que el precio de equilibrio de competencia perfecta sería 55 y la cantidad de 45. Como veis, en competencia perfecta, si la empresa fuera precio aceptante, produciría una cantidad mayor, 45 en vez de 30, y a un precio más bajo, a un precio de 55 en vez de a 70. Bueno, para ver los excedentes, para calcular el bienestar de los distintos participantes en la sociedad, pues tenemos que introducir todos estos resultados y algunos nuevos. Hemos representado aquí en el gráfico el caso anterior, la función de coste marginal, la función de coste marginal que tenéis ahí, la función de demanda que tenéis ahí, y bueno, pues el equilibrio de competencia perfecta, que sería donde se igualaría coste marginal a precio, pues estaría aquí, con un precio de 55, una cantidad de 45. El óptimo del monopolista, ¿cuál sería? Pues el óptimo del monopolista sería una cantidad de 30, que sería de igualar la función de ingreso marginal a la función de coste marginal, y el precio, pues nos tendremos que ir a la función de demanda hasta aquí, sería ese precio de 70. Pues ahí tenemos indicado
el resultado de competencia perfecta y del monopolista. Si queremos ver los excedentes que tienen, tenemos que calcular esas áreas que tenéis ahí, el área azul para el excedente del consumidor, el área roja para el excedente del productor y el área verde que sería la pérdida irrecuperable de eficiencia. Para calcularlas necesitamos algunos datos más. ¿Qué necesitamos? Bueno, pues necesitamos este punto de aquí para poder calcular bien las áreas, que correspondería al coste marginal de la unidad número 30. Si calculamos el coste marginal de la unidad número 30, pues obtenemos que es 40. Entonces, pues eso es esta altura de aquí. También necesitamos los puntos de corte con los ejes. El de la función de demanda, cuando la cantidad demandada es igual a 0, pues el precio es de 100 y lo señalamos ahí. Y por último, este punto de aquí, cuando la cantidad ofertada es igual a 0, pues el precio corresponde de 10, ¿no? Y entonces con todos esos números pues ya podemos calcular todas esas áreas que tenemos ahí. Vamos a empezar calculando primero las áreas que corresponden a competencia perfecta, el excedente de los consumidores y de los productores en competencia perfecta. Una vez que tenemos ya indicados todos los datos que vamos a necesitar en el gráfico. Bueno, el excedente de los consumidores sería en cuánto valoran en competencia perfecta en primer lugar, en cuánto valoran esas 45 unidades que son las que comprarían, sería la diferencia entre el precio que es de 55 y la función de demanda que es ese triángulo. Ese triángulo, como tenéis ahí, pues tiene de base 45 que son las unidades y de altura tiene pues 100 menos 55, base por altura partido por 2, 1012,5 serían los euros que obtienen los consumidores con esas unidades, el excedente de los consumidores. El excedente de los productores, pues la diferencia entre el precio y la función de oferta, que es el triángulo que tenéis ahí en rojo, tiene de nuevo de base 45 y de altura tiene 55 menos 10. Pues esa altura de ahí. Lo calculáis y es de nuevo 1012,5. Eso quiere decir que el excedente de los consumidores y el de los productores en competencia perfecta sería ambos de 1012,5 euros. El excedente total que consigue la sociedad, el bienestar total de la sociedad, sería de 2025 euros. Muy bien, vamos a calcular ahora los excedentes en monopolio, que ya los hemos visto dibujados antes. Vamos a calcular esas áreas. Empezamos con el excedente de los consumidores. Ahora solamente se venden 30 unidades, si recordáis, a un precio de 70 y el excedente de los consumidores será la diferencia entre la función de demanda y el precio, ese triángulo de ahí, que tiene de base 30 y de altura pues 100 menos 70. ¿Cuánto mide eso? Pues 30 por 100 menos 70 partido por 2, el área del triángulo, 450 euros será lo que consiguen los consumidores con el monopolio. El excedente de los productores, pues es el área comprendida entre la función de coste marginal que tenéis ahí y el precio, que es lo mínimo, el coste marginal es lo mínimo a lo que está dispuesto a vender la empresa cada una de las unidades, que es lo que le cuesta cada una de esas unidades, y por cuánto lo vende. Pues esa diferencia es el excedente de la empresa, la satisfacción que tiene la empresa. Bueno, pues eso lo podemos calcular dividiéndolo en dos partes. Ese área. Tenemos por un lado primero el triángulo este pequeño que tenéis aquí, el triángulo este de aquí, que tiene de base 30 y de altura 40 menos 10, lo tenéis aquí. Ese triángulo mide pues 30 por 40 menos 10 partido por 2 y después también tendremos este rectángulo de aquí, que tenéis ahí incluido, que tiene de base 30 y de altura pues 70 menos 40. Bueno, pues el excedente de los productores, todo ese área de ahí mide 1.350. 1.350 euros, que sería el bienestar que conseguirían los productores en caso de monopolio. ¿Cuánto es el excedente total? Pues la suma del área azul y del área roja, que es lo que conseguiría la sociedad como un conjunto, sería de 1.800 euros, que son los 1.350 más los 450. Y después tenemos la pérdida irrecuperable de eficiencia, el valor que la sociedad pierde cuando se introduce el monopolio y que viene dado por estas unidades que van de la 30 a la 45, que el productor tenía un coste marginal inferior a la valoración que hacía la sociedad de ellas, es decir, unidades cuya producción era valiosa para la sociedad, que costaba producirlas menos de lo que la sociedad las valoraba y que el monopolista ya no produce, y por tanto es un valor que pierde la sociedad. ¿Cuánto mide ese valor? ¿Cuánto es el valor que pierde la sociedad? Bueno, pues es un triángulo que tiene aquí, por aquí mide 70 menos 40, y de altura pues mide 45 menos 30, desde el 45 hasta el 30. Bueno, pues 225 euros. 225 euros es el valor que pierde la sociedad. Lo que vamos a ver ahora, una vez que hemos calculado estas dos cosas, vamos a comparar, ¿no? Pues a comparar cuáles son los cambios que produce la introducción de un monopolio en la sociedad, para ver cuáles son las pérdidas que produce. En primer lugar, con el excedente de los consumidores. Los consumidores pierden, pasan de 1.012, ese era el excedente de los consumidores inicial, que se ve reducido hasta el nuevo excedente de los consumidores, que es tan solo de 450 euros. Por tanto, los consumidores pierden si introducimos un monopolio. ¿Qué pasa con los productores? Pues tenían en competencia perfecta lo que tenéis indicado en rojo,
y su excedente se ve aumentado. Pasa de 1.012,50, si os recordáis era el excedente de los productores en competencia perfecta, a 1.350 euros, que es el excedente de los productores. En el caso de monopolio, pues ven ampliado su excedente. El conjunto de la sociedad pierde esos 225 euros indicados en 20. ¿Y qué es la diferencia entre lo que conseguía la competencia perfecta, conseguía el triángulo completo, y lo que conseguimos con monopolio, que es mucho más reducido? Por tanto, esos 225 euros son pérdida que tiene la sociedad como conjunto y que es el valor que pierde la sociedad al dejar de producirse unas unidades que los consumidores valoraban en una mayor cuantía de lo que le costaba al monopolio producirlas. Sin embargo, el monopolista deja de producir estas unidades para maximizar sus beneficios.